esta clase queda grabada para que tanto los estudiantes de 10.1 como de 10.2 puedan acceder a ella en Teams. ¿Listo? No hay ninguna dificultad. Nosotros con Ana, pues hoy dialogamos y definimos que, pues entendemos que hay ciertas condiciones que se están dando, ciertas causas que todos estamos apoyando. O sea, que nosotros estemos acá en este momento no implica que no lo hagamos. Yo he salido algunas y en otras pues no lo he hecho, pero he tratado de compartir la mayor información que puedo por redes y por medios como para movilizar todo el tema y hacer peso respecto a lo que está pasando, hacer el llamado de atención. No queremos con Ana que se entienda que es que nosotros estamos haciendo el quite a lo que ocurre en el país, ni mucho menos. No, somos conscientes de lo que pasa, apoyamos la movilización, pero también pues se nos generó una situación, digamos, problemática, y es que no hemos tenido encuentros continuos, y que también pensamos que son necesarios, que de pronto se pierde el hilo de lo que hemos venido trabajando, que se han quedado algunos temas sin mayor profundización. O sea, no es lo mismo trabajar la guía a nivel individual. Yo sé que muchos de ustedes son muy autodidactas y trabajan la guía y de pronto investigan en otras fuentes, pero una cosa es eso y otra cosa es que puedan recibir el apoyo, pues tanto de Ana como mío. Entonces, entiendo, en ese momento solamente está Catalina, pero entiendo que pues era decisión personal, como lo planteamos en el mensaje que enviamos a los grupos de WhatsApp, era decisión de ustedes participar o no, no es obligatorio, no, o sea, la asistencia no va a tener mayor implicación el día de hoy. Bueno, ya dando ese referente, entonces recordarles una información importante también, y es que, espérame un momento. Bueno, información importante, y es que, bueno, hemos tenido dificultades en términos de orientar la clase, porque algunos docentes se mantienen en la virtualidad, pero otros docentes entramos en alternancia. Entonces, digamos, bajo esas dinámicas, con Ana tuvimos la dificultad de proyectar la clase. A mí me tocó ir varios miércoles, la clase era los miércoles, y entonces yo no pude, pues, estar en esos espacios. Por eso la clase será orientándose en este mismo horario, los días viernes. Cada 8 días mantendremos este espacio. El link lo encuentran en las guías que aparecen cada 15 días. Aunque en mi caso, como yo estoy en alternancia, mi guía es para 20 días. Entonces, con Ana, con el grado 10.2, Ana sí tiene una organización diferente, tienen menos tiempo, digamos, para desarrollar cierta parte de la guía, no toda, y en mi caso tienen todos pues los 20 días para desarrollarla. Entendiendo también que en el desarrollo de la misma ustedes pueden consultarnos, ustedes pueden comunicarse con nosotros, ustedes pueden escribirnos al email, ustedes pueden escribirnos por Teams, ustedes pueden escribirnos por el WhatsApp, y nosotros siempre pues estaremos prestas a dar el acompañamiento correspondiente. Bueno, entonces, entender eso, ¿no? El tema de la organización escolar, el tema de cómo se va a manejar la guía, diferente, la misma guía, pero diferente para Ana, la entrega, el tiempo de entrega, y diferente para grado 10.1 conmigo. Y por último, pues recordar que hay unos chicos que están vinculados a SENA y hay otros que no. Entonces, sí es importante que aquellos chicos que no están vinculados con SENA, pues empiecen a generar un contacto con nosotras, porque sabemos que, digamos que uno de los criterios de promoción en grado 10.º y en 11 es la realización del proyecto. Entonces, los que están trabajando con SENA, pues su proyecto está ligado al plan de monitoreo ambiental que se proyecta desde allí. Pero en cuanto a quienes no están vinculados a SENA, pues tienen que hacer su proyecto con nosotros. ¿Listo? Entonces sí es importante que haya una comunicación permanente allí. Listo, entonces ahora sí retomamos. No sé si hasta allá hay alguna pregunta. Voy a mirar quiénes están por aquí. Catalina Onense, si hay alguna pregunta me la pueden hacer saber. Respecto a lo que acabo. ¿No? Bueno. Chicos,
por ahí escuchamos comentarios con Ana referente a que de pronto estábamos dejando mucho trabajo. Si ustedes consideran, porque igual, o sea, una cosa, hay que ser empático, ¿no? Uno toma su posición de maestro, pero yo también entiendo, y alguna vez fuimos estudiantes. Esos temas, pues lo importante es dialogarlos. Si ustedes lo consideran, pues con el debido argumento, claro, profe, no sé, mira, esta guía nos pareció, el tiempo fue insuficiente, de todas maneras, pues nosotros, digamos, estamos aislados de lo que pasa en las otras áreas, no sabemos la extensión, no sabemos las características de las guías de los demás. Puede ser, ¿cierto?, que en esa situación de desconocimiento, pues todos tendamos a proponer guías que son muy extensas. Y pues yo entiendo que no es solamente una guía la que resuelven, sino que son muchas, pero pues lo importante también es dialogarlo, ¿sí? O sea, que no se vuelva como un comentario. No digo que haya sido tú, Catalina Onenses, y si fueron, pues tomar en cuenta la recomendación, es decirlo. O sea, profe, nos parece que esta guía, ¿por qué no la podemos hacer de esta manera? O la podemos hacer hasta esta parte, o tengo dificultad en hacer esto. O sea, está bien que nos puedan comunicar ese tipo de situaciones para nosotros hacer los respectivos ajustes. Esta última guía, pues de acuerdo a esos comentarios que nos hicieron llegar a nosotras, creo que no es tan densa, ¿sí? Creería yo que no, es realizar 4 matrices. Bueno, ahorita al final muestro la guía para explicarles qué es lo que tienen que hacer, pero creería yo que no es, digamos, la última. En relación con la última, esta guía, digamos, es menos compleja. Bueno, listo, entonces vamos a profundizar la última guía que trabajamos, que se llamaba del tema al problema de investigación. Y estamos tomando como referente a un autor que es Mario Tamayo, que es muy importante en el tema de investigar el proceso de investigación. Y es uno de los autores que más ha escrito sobre este tema. Entonces, el documento se llamaba así, tenía, digamos, 2 componentes principales, que es el tema y el problema de investigación. Pero antes, con Ana, en una clase, habían trabajado el proyecto de investigación. Entonces, vuelvo a tomar algunos aspectos básicos del proyecto y luego volvemos al tema que está vigente. Entonces, el proyecto de investigación lo reconocemos entonces como la planeación que hacemos respecto a un problema que he identificado, que quiero abordar, que quiero conocer, que quiero explicar, al que le quiero dar respuesta. Y finalmente para ello, pues requiero de toda una serie de recursos, requiero de un tiempo, requiero de unas acciones particulares que debo respetar para poder cumplir con unos objetivos determinados. ¿Mm? Y el proyecto no es un concepto ajeno a nuestra realidad, ¿cierto? Porque hablamos de proyecto de vida, entonces proyecto de vida es, bueno, yo quiero ser arquitecto, ¿cierto? Para ser arquitecto, ¿qué voy a hacer? Entonces, acciones a corto plazo, acciones a mediano plazo, acciones a largo plazo. Finalmente tengo unos objetivos trazados y unos objetivos más pequeñitos a los que voy respondiendo con mis acciones. Sea cuánto tiempo voy a cumplir esos objetivos, sé qué recursos necesito, qué equipo humano me puede apoyar para cumplir con ese proyecto de ser un arquitecto. Lastimosamente en la vida cotidiana tampoco generamos proyectos, sino que vamos como haciendo las cosas sobre el tiempo, en la inmediatez, pero si lo hiciéramos muy posiblemente lograríamos mejores resultados en nuestra vida, ¿no? Es como una recomendación también. Bueno, a veces hay proyectos a corto plazo, pero también son proyectos, porque uno piensa y planea. Entonces, no sé, hay un viaje familiar, ya decimos que vamos a ir a tal lado, todos estamos de acuerdo, cuánto dinero vamos a gastar, cuántos días nos vamos a quedar. Bueno, eso también hace parte de un proyecto. Resultados, bueno, la pasamos bien, la decisión respecto al lugar fue la mejor, el tiempo fue el adecuado. Bueno, entonces el proyecto no es un concepto como ajeno a nuestra vida diaria. Listo, cuando hablamos de proyecto de investigación, entonces igual, miramos como partimos de una problemática, ¿sí? Porque la investigación inicia en eso, en una pregunta. Hay algo que quiero conocer, hay algo desconocido, hay algo que no funciona, hay una dificultad. ¿En qué campo? En el campo social, en el campo del conocimiento,
de conocimiento científico, sea ciencias naturales, sea ciencias sociales, y yo parto de ese problema para poder generar una serie de acciones. Bueno, primero plantearme unos objetivos, a partir de esos objetivos generar unas acciones, generar unas maneras de actuar para finalmente responder a esos objetivos con unos resultados y evaluar esos resultados, ¿no? O sea, ¿será que me planteé estos objetivos y los cumplí finalmente con las acciones que me planteé? Bueno, esas acciones las vamos a llamar luego metodología, diseño metodológico, bueno, pero eso todavía no lo vamos a trabajar. Entonces el proyecto es eso, es pensar un proceso que está pensado desde el comienzo, un proceso que tiene unos objetivos claros, un proceso que se va desarrollando de manera lógica, de manera sistemática, en unos tiempos y con unos recursos que ya se han determinado. Ya cuando sé qué es el proyecto, entonces paso a entender la primera fase de lo que es la investigación. Y esta primera fase empieza por el tema, ¿cierto? El tema de investigación y el problema de investigación. Entonces, espérenme un momentico y yo proyecto aquí listo. Entonces, no sé si lo estoy viendo Catalina y Nencer. Sí, señora. Listo, bueno. Entonces, el tema del problema de investigación es la parte inicial de cualquier proyecto. Partimos de ahí. Ese es el arranque. Listo, entonces tenemos acá, digamos, varios aspectos que es necesario y fundamental retomar. Primero vamos a hablar del tema de investigación, luego vamos a hablar de cómo elegir un tema de investigación, cómo delimitarlo, qué caminitos o recomendaciones o consejos o tips para poder llegar a encontrar ese tema. Luego vamos a hablar del problema de investigación, luego vamos a hablar de cómo identificar ese problema de investigación, luego vamos a hablar del título del problema y luego del planteamiento del problema. Bueno, yo sé, creo, Nencer y Catalina, que ustedes pues ustedes van a trabajar de una forma muy particular, porque con SENA ustedes no tienen que llegar al tema. El tema ya les he dado, ya les es dado. Ustedes no tienen que llegar al problema porque el problema ya les es dado. ¿Mm? O sea, ahí a ustedes les redujeron el marco, digamos que tiene sus ventajas y sus desventajas para mí. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que ya ahí dispuesto hay un tema, ustedes no tienen, esta primera parte es compleja porque es como pensar, leer, bueno, qué quiero, qué me gusta, qué tema de pronto considero yo pertinente manejar en mi proyecto. Entonces ustedes no se desgastan en eso, sino que van directamente a un tema que les es planteado. Desventajas, pues que como vamos a ver ahorita más adelante, la investigación parte de un interés personal. Yo no sé si a todos les guste el tema que están manejando, que es el de el plan de monitoreo ambiental, el de identificar como aquellas, ¿qué les digo yo? Acciones de control en las empresas a nivel medioambiental. Puede ser que usted se sienta muy identificado con ese tema y le guste y el trabajo lo desarrolle de forma satisfactoria, pero puede ser que el tema para usted pues no le resulte mayor o no le encuentre mayor interés, pero digamos que pues ese es el trabajo con SENA. Entonces, pues para el que se siente identificado, súper. Para el que no, pues esa es la opción que asumió. ¿Listo? Para los demás que no están trabajando con SENA, pues ellos tienen la desventaja de que tienen ahorita que empezar a leer mucho, mucho, para poder encontrar qué es lo que van a hacer. El tema de investigación es el qué, ¿sí? Acá nos dice, el tema de investigación puede ser comprendido como una idea concreta y delimitada, que puede tener como origen una idea amplia y general. O sea, el tema en general, lo que nos dice acá, lo que plantean allí es el qué. ¿Qué voy a investigar? Ustedes, dentro de SENA, ya lo saben. Los demás chicos no lo saben aún. Tienen que observar, o sea, el tema surge de la observación de la realidad, de su realidad escolar, de su realidad familiar, de su realidad en el barrio, de su realidad en el contexto de país, y a partir de eso, pues ellos tendrán que identificar qué es lo que van a hacer. Listo. Entonces, ¿de dónde surge la elección del tema? Vuelvo y digo, pues para los de SENA ya está dado el tema. Para los demás, pues ellos
tendrán que tener en cuenta los siguientes factores. Hay factores de tipo subjetivo y factores de tipo objetivo. Subjetivo quiere decir a nivel interno, a nivel del investigador. Objetivos quiere decir factores internos a nivel de las instituciones, de la sociedad y del contexto. ¿Qué factores subjetivos es necesario tener en cuenta para abordar una investigación? Primero, que me interese, o sea, que sea un tema que me apasione. Yo no puedo, no sé, investigar sobre, qué sé yo, algún tema relacionado con el deporte, sobre la clase de educación física y sus implicaciones en la salud del estudiante, si definitivamente a mí nunca me ha gustado la educación física, el tema nunca me ha llamado la atención, no siento afecto por el deporte. Entonces, si no siento esa afinidad, pues no tendría por qué elegir ese tema. No sé, a mí me llama la atención las tribus urbanas, los cabezas rapadas, todos estos grupos juveniles, y yo quisiera entender su visión de mundo, listo, entonces ese tema me gusta y lo voy a elegir. Capacidad de desarrollo del mismo. Entonces, cuento con las condiciones, de pronto tengo unos conocimientos previos, he tenido alguna relación con esa realidad, digamos, para hablar de tribus de tribus urbanas. Alguna vez yo pertenecía a un grupo de estos, ¿cierto? Entonces, yo quiero, ya viví, ya tuve la experiencia, entonces, más o menos sé cómo se organizan, pero quiero salir como de mi percepción personal y mirar más allá y bajo una visión objetiva, poder caracterizar a esos grupos, qué piensan, qué quieren, qué objetivos de vida tienen, qué beneficios brindan a la sociedad. Bueno, tiempo disponible y posible. Debo mirar si cuento con el tiempo para desarrollar esa investigación, si definitivamente está o no está. En este caso, pues ustedes tienen 2 años. El SENA, pues, digamos que el proyecto lo organiza de manera en que en esos 2 años ustedes puedan cumplir con los objetivos trazados. Recursos disponibles. Cuento con el recurso financiero para poder llevar a cabo mi proyecto. Entonces les doy aquí un ejemplo. Alguien quiere, hay una comunidad donde no hay uso del televisor y esa persona quiere averiguar qué impacto tiene el uso del televisor en esa pequeña comunidad. Para hacerlo necesita comprar televisores, ¿cierto? No sé, que cierto número de casas, pues de hogares cuenten con un televisor. Bueno, viene para comprar el televisor y poder hacer esa investigación. O alguien podrá decir que quiere investigar el tema de, bueno, hoy acabé de leer la noticia que la policía estaba matando ahí en Río de Janeiro, había ingresado a las favelas y había asesinado a cierto número de personas. Entonces me llama la atención el tema y yo quiero trabajarlo, entonces quiero irme a Río de Janeiro a averiguar qué pasa. Bueno, cuento con los recursos para comprar un pasaje a Brasil, para quedarme allá un tiempo. Bueno, no más con la situación actual. Quiero saber cuál es la percepción de los caleños respecto a las movilizaciones que se han generado desde el 28 de abril. Entonces, tengo los recursos para irme a Cali, para hablar, conversar con las personas, para quedarme un tiempo allí. No sé, de pronto ustedes digan, profe, pero ahorita con todas las redes sociales, con todos los medios de comunicación, pues uno podría entrevistarlos desde la distancia. Sí, es posible, pero pues no hay como el cara a cara, el estar directamente en presencia del otro, ¿no? Bueno, factores objetivos. ¿Qué factores externos motivan la investigación? Entonces, permitir el diseño, o sea, que usted sepa que esa investigación es viable, es de interés para el campo disciplinario de conocimiento, o sea, esa investigación va a permitir que no sé, el conocimiento que hay respecto a la pobreza, porque usted va a investigar sobre la pobreza en la localidad de Puente Aranda. Entonces, ese conocimiento va a permitir que haya un conocimiento mayor de esa realidad. Es útil, o sea, investigar sobre la pobreza en Puente Aranda le va a permitir de pronto a esa población tener alternativas más adelante, o le va a permitir generar un conocimiento que otros puedan utilizar después para generar alternativas. ¿A quién le va a servir ese trabajo? Lastimosamente, la investigación a veces se vuelve muy egoísta y entonces obedece a intereses muy particulares. En nuestra sociedad capitalista es así.
uno se preguntaría, quienes hicieron la vacuna o investigaron sobre la vacuna contra el COVID, estaban pensando en sus intereses personales, ¿cierto? Porque inventar la vacuna, sabemos las implicaciones que tiene en términos económicos. O sea, era algo que todo el mundo esperaba, era algo pues que se iba a comercializar en todo el mundo, que todo el mundo la requiere. Entonces, ¿estaban pensando en su utilidad económica o estaban pensando de verdad en beneficiar a la población y que no hubiera más contagios? Esa sería como la pregunta. O sea, ¿para qué va a servir ese conocimiento que usted está generando? Bueno, lastimosamente también los trabajos que se desarrollan se quedan en los anaqueles de las universidades y no tienen mayor promoción. O sea, el objetivo es que se pueda hacer una investigación y ese proyecto pueda ser compartido, pueda ser difundido, que pueda ser debatido en otros espacios, pero las universidades están llenas de documentos de investigación, muchos con resultados muy interesantes y satisfactorios, pero que no se aplican, ¿sí? No se utilizan. En el colegio, pues se dijo que estos proyectos que hacen los chicos, como abordan problemas del colegio y de su realidad, pues la idea era tenerlos en cuenta en las acciones que presenta el colegio, tanto a nivel de pedagogía, de educación, con los padres, bueno, tanto en temas de organización del colegio. Digamos que la idea quedó allí, pero aún eso no se ha visto reflejado en la realidad. Bueno, listo. Luego de que yo sé que tengo un tema, listo, no sé, educación sexual, es el tema que yo quiero trabajar, educación sexual. Tengo que irlo delimitando. ¿Qué quiere decir delimitar? Irlo acotando, irlo volviendo, reduciéndolo, ¿no? Porque es que hablar de educación sexual es un tema muy general. Hablar de educación sexual primero, ¿dónde? Voy a hablar de educación sexual en Bogotá. O sea, si voy a hablar de Bogotá, me tengo que remitir a cualquier conjunto. Bueno, y si voy a hablar de Bogotá, voy a remitirme a instituciones privadas e instituciones públicas. ¿A qué tipo de instituciones voy a recurrir? Si voy a hablar de Bogotá, tengo que tener una muestra, es decir, elegimos una cantidad de personas que nos van que van a dar respuesta a unos instrumentos que vamos a utilizar para obtener información, y tiene que ser una muestra muy amplia, porque es que yo voy a hablar desde Bogotá, y si Bogotá tiene 8 millones de habitantes, bueno, no sé cuántos sean adolescentes y estén en etapa escolar, digamos que sean unos 3 millones, por ahí la mitad, pongamos que sean 4 millones, pues una muestra representativa de 4 millones de estudiantes, pues imagínense que es una muestra alta. Bueno, cuento con los recursos para hablar de educación sexual en Bogotá, muy posiblemente no. Entonces tengo que irlo delimitando. Primero, ¿a quiénes? O sea, bueno, y educación sexual lo estoy entendiendo como la educación formal de un colegio, de una institución educativa, o educación sexual en términos de los medios de comunicación, o educación sexual en términos de la familia. O sea, tengo que saber a dónde me quiero orientar. ¿Listo? O sea, ¿a qué contexto me quiero orientar? Eso significa delimitar. Vuelvo a decir, hablar de pobreza es un problema, pero bueno, voy a trabajar, voy a indagar respecto a la pobreza, ¿en qué sentido? O sea, ¿qué me preocupa? ¿En qué contexto específico? Porque es imposible hablar de pobreza a nivel tan general, tan general. El tema es general, empieza siendo muy general, pero luego nosotros lo vamos reduciendo y enfocando a determinados espacios y población. Listo. Entonces, defino las dimensiones a estudiar en el tema. En este caso, las dimensiones, ¿cuáles serían? Educación y sexual, ¿cierto? Ahí tenemos dos dimensiones, la escolaridad y lo sexual. Definición de términos vinculados al tema. Podemos hablar de diversidad sexual, podemos hablar de educación formal o informal, podemos hablar, bueno, ¿qué otros conceptos están asociados al concepto de educación sexual? Listo. Recomendaciones para poder hallar el tema de investigación. Entonces, la primera es hacer una lista de lo que yo sé. ¿Listo? No sé, hice un ensayo, ustedes lo hicieron muy bien, chicos, y yo los felicito. Hice un ensayo sobre la contaminación ambiental, ¿cierto? O la contaminación del aire en la localidad de Puente Aranda. Yo
ya tengo familiaridad con ese tema, ya consulté varios documentos, de eso sé algo, entonces es un tema que podría explorar. Hago una lista de temas que me interesan, pero de los que sé muy poco. Entonces, no sé, usted quiere investigar acerca de los factores que motivan al estudiante dentro de la clase de ciencias sociales. Ese es su problema. Factores que motivan al estudiante en la clase de ciencias sociales. Usted no sabe mucho de eso, usted no sabe mucho de educación ni de pedagogía, entonces, pero el tema le gusta. ¿Sí? Usted quiere saber por qué se sienten motivados sus compañeros. Quizás usted tiene una idea, una opinión de acuerdo a su propia experiencia, pero usted quiere saber sus compañeros por qué se sienten motivados en la clase. Listo. Entonces, hago una lista de lo que sé. Hago una lista de lo que no sé, pero que me gusta. Y empiezo a buscar otros conceptos relacionados con esos temas generales. También puedo buscar la asesoría del profesor, de Ana o de mi parte. De pronto algún familiar es profesional en algún área específica, qué sé yo, es ingeniero ambiental y a usted le gusta un tema relacionado con el medio ambiente y él le puede aportar y sugerir cómo lo puede trabajar. Y leer mucho, leer artículos, leer ensayos, leer documentos que encontramos en diversos buscadores. Las recomendaciones no es buscar solamente en Google, sino hay algo que se llama Google Académico y hay algunos repositorios de universidades que están abiertos o que han estado abiertos desde que empezó la pandemia, como para facilitar la búsqueda de información. En la tarea que se les dejó hay un pequeño ejercicio que se refiere a que ingresen al repositorio de la Universidad Javeriana. Entonces, ese repositorio quiere decir la biblioteca virtual de la Universidad Javeriana. Ese repositorio no está abierto siempre, sino que dada la pandemia, pues ellos, digamos que hicieron público el conocimiento, lo cual debería ser una política de todas las universidades, porque como considero yo que el conocimiento pues debe llegar a todas las personas. Entonces, pues debería ser así, pero lastimosamente cada universidad pues mantiene su biblioteca solamente para los estudiantes que pertenecen a ella, ¿no? Bueno, finalmente nos preguntamos y tomamos una decisión. Bueno, ¿qué es lo que quiero trabajar? Ya lo tengo definido. Listo. Del tema pasamos al problema. Recordemos que el tema es muy general, muy general. Es una idea a partir de mis gustos, a partir de problemas de mi experiencia personal, a partir de la observación que yo hago de la realidad, pero luego ese tema va a pasar a convertirse en problema, es decir, ya lo estamos delimitando más. Entonces, el problema es una situación que amerita ser dilucidada desde el proceso investigativo, es decir, que es una situación que está como ahí llamándome atención y diciéndome necesito que alguien me ponga atención y que alguien se encargue de estudiarme. Es una pregunta o conjunto de preguntas que requieren respuestas desde el proceso de investigación, desde el proceso y la acción investigativa. O sea, por ejemplo, ahorita, con todo esto de la reforma tributaria, uno podría pensar, bueno, ¿cuántas reformas tributarias se han adelantado en Colombia? ¿Cuáles eran los contenidos de esta reforma? Tuvieron para poder aprobarse, pasaron por los mismos dificultades que se están presentando ahora. Sería un estudio de tipo histórico para poder caracterizar y averiguar cuántas reformas tributarias, desde qué momento de la historia se han llevado a cabo reformas tributarias en Colombia, qué implicaciones han tenido y qué dificultades han tenido para su aprobación. Ese sería un tema interesante en este momento de coyuntura, ¿no? Bueno, y un tema útil. Listo. Entonces, luego de que hemos identificado el problema de investigación, bueno, que sabemos que tenemos el problema de investigación, vamos a seguirlo delimitando. ¿De dónde surge? Vacíos en el conocimiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Resulta que, y ahí lo plantea Tamayo en el documento,
puede ser que o me llaman a mí como investigador a averiguar por qué los estudiantes en determinado contexto, bueno, en un colegio oficial, presentan tan bajo rendimiento académico. Y ya se han adelantado varios estudios de ese tipo. Se han adelantado estudios que dicen que los estudiantes tienen bajo rendimiento académico porque no hay acompañamiento familiar. Hay otra investigación que dice que el bajo rendimiento académico se debe a que no sé, no hay una cultura escolar, que el estudiante aún no identifica por qué o el sentido que tiene educarse. Bueno, entonces quizás ya hay unas respuestas ante ese problema, ¿no? Del bajo rendimiento académico de los estudiantes en ese colegio. Pero yo puedo proponer un modelo, como dice Tamayo ahí en el ejemplo, un modelo o plantear un método o de decir, bueno, vamos a hacer las clases de esta manera en todas las áreas. Vamos a mirar si nos funciona o no. ¿Listo? Nadie lo había hecho, nadie había creado un modelo de trabajo con los estudiantes para mejorar el rendimiento académico. Y usted se dio cuenta que eso aún no se había hecho y usted es pionero, tiene esa idea y lo va a empezar a implementar. Eso no se había contemplado en investigaciones anteriores. Listo, resultados contradictorios. Puede ser que a mí me interese trabajar el tema del trabajo infantil, ¿sí? De los niños que laboran desde temprana edad. Y yo he consultado varias investigaciones. Una dice que el trabajo infantil es positivo y aporta a la formación de los niños, porque les permite socializar, desarrollar habilidades, adquirir responsabilidades, bueno, generar diversas capacidades. Pero puede ser que yo me encuentre otro trabajo sobre trabajo infantil que me diga que no, que el trabajo en los niños es completamente insano porque los puede afectar de diversas maneras dependiendo del medio, el ambiente donde trabaje, porque si trabaja en la calle, en un semáforo, se ve que sometido a las condiciones ambientales de ese espacio, que puede ser violentado por adultos, que el hecho de que trabaje lo distancia de ambientes educativos porque por trabajar no puede ir a estudiar. Fíjense que hay dos estudios muy serios y los dos nos obtuvieron resultados diferentes. Uno nos dice que el trabajo infantil es saludable o es beneficioso y otro nos dice que el trabajo infantil definitivamente no contribuye a la formación del niño y antes es contraproducente. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues volver a hacer un trabajo sobre el tema y mirar a partir de mi trabajo cuál de esas dos investigaciones, digamos, que es más acertada. O quizás logre conciliar las dos, ¿sí? No sé. Pues legalmente el trabajo infantil no es prohibido, ¿cierto? Es prohibido en nuestras leyes, pero puede ser que usted encuentre, por ejemplo, en la cultura campesina, para los campesinos es muy importante que los chicos trabajen y ellos pueden dar cuenta de que adquiere de verdad ciertas habilidades. Pero en términos generales el trabajo en la ciudad pues no debería darse. Bueno, no sé qué puede usted encontrar en la investigación. O puede reafirmar alguna de las dos teorías, o puede rebatir las dos teorías, o puede conciliar las dos teorías. Bueno, eso depende de su investigación. Y finalmente, pues la investigación, la identificación del problema se refiere a identificar o explicar un hecho. No todas las investigaciones tienen que intervenir, ¿sí? Porque a veces pensamos que es que investigar, para que sea útil, yo tengo que intervenir esa realidad. Pues digamos que es bueno hacer la intervención, pero no es una condición obligada de una investigación. Sencillamente tú puedes conocer esa realidad, explicarla y con esa explicación ya está generando un trabajo de investigación. Otro puede ser que otra persona venga, lea tu investigación y diga, bueno, me parece que esto de acuerdo a lo que dice acá, yo puedo empezar a generar una intervención. Les doy un ejemplo. Y la mayoría de investigaciones lo que dejan certezas, pero también dejan muchas preguntas para que otros investigadores las retomen.
unos chicos el año pasado trabajaron sobre la diversidad sexual en el colegio, las percepciones que tienen los profesores y las percepciones que tienen los estudiantes sobre la diversidad sexual. Y finalmente quedaron bastantes preguntas por resolver. Una de ellas era que los profesores evidenciaban el respeto por la diversidad sexual, por que los homosexuales tuvieran las mismas garantías en términos de derechos que los heterosexuales, pero al momento de contestar si estaban de acuerdo en que un profesor diera clase, un profesor homosexual orientara clase en el colegio, la mayoría se notaba resistencia. Entonces, digamos que todo el discurso era de aceptación, pero finalmente en ciertas preguntas había restricción. O sea, no era una aceptación plena, sino era una aceptación condicionada. O sea, no estoy de acuerdo con los derechos de los homosexuales, el derecho laboral, el derecho a expresarse, pero si me toca un compañero homosexual como profesor, pues yo no estoy de acuerdo. Entonces, no, digamos que el tiempo no dio para que ellos pudieran seguir dando respuesta a esa pregunta, pero otra investigación pudiera partir de esa pregunta que quedó allí sin resolver para iniciar un nuevo proceso. Listo. El título del problema. El título es el reconocimiento del título en cualquier otro contexto. El título de un ensayo, el título de un artículo, el título de un escrito, el título de un tema, bueno. Entonces, el título es lo que va a identificar, ¿cierto? Es como el nombre, llamémoslo así, es el nombre de mi investigación, ¿listo? Lo que identifica qué hay dentro de ese trabajo. Ese título debe ser coherente con lo que yo voy a decir. Ese título no puede permitir que quien lea mi trabajo se lleve una idea falsa de lo que dice el trabajo. O sea, debo ser coherente de plantear un título, tener coherencia y plantear un título del trabajo que dé cuenta de lo que hay ahí. Creo que el título de Encena es Plan de Monitoreo Ambiental, que es coherente con lo que van a hacer, ¿sí? Ahí me está diciendo qué encuentro yo en el trabajo. El título siempre me orienta, ¿no? Me da el rumbo. Cuando yo busco un trabajo, ahorita que ustedes hagan el ejercicio de la Universidad Javeriana y ingresen a buscar documentos allí o tesis, pues ustedes de pronto hay títulos que les va a llamar más la atención que otros, y el título pues les sugiere qué es lo que dice ahí. ¿Qué tiene el título? Pues el título evidencia de forma clara, concreta, la recomendación es que no sea un título extenso que dé lugar a confusión, sino que de una vez me genere la idea de lo que dice el trabajo. Acá hay 3 ejemplos de títulos, ¿listo? Les voy a decir más o menos en este primer ejemplo cuáles son los elementos del título. Se deben mencionar las 2 variables que se van a trabajar. En este caso, la variable es comunicación interpersonal y proceso de socialización. Entonces, acá me dice que el trabajo va a hablar de la relación entre la comunicación interpersonal y el proceso de socialización en los niños y niñas de 4º grado de primaria de CEDECON, un colegio distrito del Porvenir 2012. Es que tiene el título las 2 variables, en este caso comunicación interpersonal y proceso de socialización, que más la población, me dice que el trabajo es con niños y niñas de 4º de primaria, y me da el tiempo en el que van a hacer ese trabajo. Entonces, fíjense que me está contextualizando el dónde, el cuándo y el qué, o sea, las 2 categorías que usted va a relacionar. Acá hay otro ejemplo, nociones de sexualidad y educación sexual en Colombia entre 1970 y 2000. Es decir, que es un trabajo tipo histórico, van a hacer una investigación donde van a hacer un rastreo de cómo se ha entendido la sexualidad en Colombia. ¿Listo? Aunque acá, en parte, el título es un poco incompleto porque, bueno, nociones de sexualidad y educación sexual en Colombia es muy general en términos de que no sabemos, se está refiriendo a una población adolescente, se está refiriendo a los textos escolares como qué nociones se piensan allí de sexualidad o se establecen de sexualidad, pero a veces encontramos títulos generales. La idea es que sea algo más centrado, ¿no? Que me diga la población, que me diga el dónde y que me diga las 2 variables. Acá, conceptos de violencia y paz en las representaciones sociales de las infancias de Soacha. Fíjense que me dan el lugar,
fíjense que me da las categorías claves del trabajo, que son violencia, paz y representaciones sociales. Eso debe evidenciarse en el título. ¿Listo? No, debe ser un título que me permita conectarme con lo que hay en el trabajo. No debe ser un título mentiroso ni ambicioso que me hable de cosas que para generar expectativa y porque yo quiero que lean mi trabajo, entonces voy a escribir más de la cuenta, y un título que no tiene relación con lo que está con lo que tiene el trabajo, no. Debemos evitar. Que un título bastante extenso, no. Que un título que no me diga con qué población va a trabajar o qué categorías son las que va a analizar, pues tampoco me sirve. ¿Listo? Bueno, y por último, los componentes del planteamiento del problema. Entonces, ya identifiqué el tema, ya identifiqué el problema, ya tengo el título de mi trabajo. Ese título al comienzo es tentativo, ese título se puede ir modificando. No es que al comienzo yo diga este es el título y ya no es inmodificable, no. El título puede variar. Listo, entonces, el planteamiento del problema. ¿Cuáles son los componentes del planteamiento del problema? Entonces, el problema hay que describirlo, o sea, hay que mostrar por qué eso que voy a investigar es problemático. De por sí la gente no va a entender que hablar de paz, por ejemplo, ahorita en el trabajo anterior, qué sé yo, la gente dirá, bueno, pero ¿qué problema hay en la relación entre comunicación interpersonal y la socialización de niños y niñas? O sea, ¿eso es problemático? Bueno, si usted no lo entiende problemático, al interior del trabajo hay una descripción o un planteamiento del problema que se va a encargar de decirle por qué eso es problemático. Entonces, cuando describimos el problema, ¿qué es lo que vamos a hacer? O cuando planteamos el problema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a nombrar la población. Entonces, por ejemplo, en este caso, hablábamos de los estudiantes de la media del colegio Marco Antonio Carreño Silva, CDA, quienes, no sé, estamos hablando de contaminación ambiental en el colegio, quienes a diario deben enfrentar el alto ruido que se produce con el movimiento de las sillas, bueno, y uno averigua datos estadísticos, no solamente es decirlo, sino que uno pudiera tener el dato de los decibeles que se manejan en el colegio en tanto a ruido. Bueno, hay que justificar lo que estamos diciendo, no es solamente que a mí me parezca que hay ruido, sino que ya hay una medida que me está diciendo que estoy en lo cierto. O es que el rendimiento académico de los estudiantes del colegio, ese es el problema, ¿no? El rendimiento académico de los estudiantes del colegio Marco Antonio Carreño Silva es un nivel básico. Entonces, tengo que mirar en coordinación qué datos hay sobre el rendimiento académico, de qué año. Entonces, me está diciendo que en el año, qué sé yo, 2020, de un total de 500 estudiantes de la CDA, reprobaron 250, me está hablando de la mitad de la población. Entonces, hay un problema, se evidencia en la estadística. El fenómeno y su relación con la realidad teórica y empírica. Bueno, tengo que decir que se sabe del tema. O hay investigaciones, qué sé yo, en Medellín, en Bogotá. Siempre uno busca investigaciones a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Qué se ha dicho sobre la contaminación en las instituciones educativas? ¿Quién ha escrito sobre eso? ¿Qué resultados se han obtenido? Eso debe quedar claro ahí en la descripción. ¿Qué falta por indagar? ¿O qué preguntas quedaron en el aire? ¿Cuál es la situación problema? O sea, ¿cuáles son los síntomas del problema? ¿Cómo se ve reflejado ese problema en la realidad? Como cuando uno va al médico y le pregunta, bueno, me duele la garganta, pero bueno, ¿cuáles son los síntomas de esa situación? No, es que se me va la voz, es que siento ardor, es que cuando como me es difícil pasar la comida. Entonces, igual, en este caso es describir la situación, porque es un problema esa situación que yo quiero abordar en mi trabajo. Definir los términos claves, ¿cierto? Por ejemplo, trabajo infantil, pues yo debo saber qué es el trabajo, debo saber cuando hablo de trabajo infantil a qué me estoy refiriendo. Si hablo de sexualidad, ¿qué estoy entendiendo por sexualidad? ¿Desde qué perspectiva? Porque sexualidad la pueden definir de mil maneras, pero yo debo identificarme con alguna de esas definiciones. ¿Listo? Y por último, la formulación del problema es llevar el título
este título lo llevamos y lo planteamos como una pregunta. Entonces, si el título del trabajo es Relación entre la comunicación interpersonal y el proceso de socialización, y voy a plantear la pregunta, ¿cierto? Perdón. Y voy a plantear la pregunta, entonces convierto el título en pregunta. ¿Cuál es la pregunta de mi trabajo? ¿Cuál es la relación entre la comunicación interpersonal? ¿Cuáles son las nociones de sexualidad y educación sexual en Colombia entre 1970? O sea, es el mismo título, solo que lo llevamos a términos de la pregunta problema. Esa pregunta problema aparece al final del planteamiento del problema. Listo. Pues esto como en términos muy generales, chicos, yo sé que aquí no queda acotado el tema. Y ahora entonces les presento la guía. Listo, espérenme, la busco. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. Igual, o sea, esta primera parte para ustedes, vuelvo a decir, digamos, es como para entender un poco lo que están haciendo con SENA, pero ustedes no deben identificar el problema, no identificar primero el tema, no deben identificar el problema porque ya les es dado. Digamos que esta primera parte es más compleja para quienes no están con SENA, pero para ustedes no es tan complejo porque no es una decisión personal. Ustedes ya les dijeron cuál era el tema y cuál era el problema. Sino un poco es que relacionen lo que están haciendo con SENA con la explicación que yo les acabo de dar. En el caso de ustedes, pues el tema es el plan de monitoreo ambiental, ¿no? Aplicado aquí a un contexto particular de qué, de una empresa. No sé cómo lo vendrán manejando, si ya están buscando empresa o SENA cómo lo habrá ajustado este año de acuerdo a las condiciones de salud pública. Catalina, ¿deben elegir empresa este año o cómo lo están direccionando el trabajo? Sí, estamos haciendo equipos de trabajo y ya estamos en el proceso de seleccionar empresa. Creo que ya la mayoría de grupos tienen su empresa y pues ahí estamos trabajando con esa base de eso. Listo, entonces, en el caso que ustedes, y más adelante, y estoy segura por sus capacidades, Catalina y Nencer, que van a llegar a la educación superior y van a tener que realizar una investigación, pues en ese momento sí van a recordar lo que acabamos de decir porque ustedes parten de cero. Ahorita ya están adelantados porque hay una propuesta que ya está dada y que ustedes simplemente pues adoptan. Pero cuando hagan su trabajo a nivel universitario, su tesis, pues ustedes ya van a tener que volver sobre el recorrido que acabo de hacer. Entonces van a tener que leer, pensar qué tema les gusta, sobre qué tema tienen conocimiento, qué es lo que les gustaría trabajar, consultar a expertos, consultar a los profesores, averiguar sobre esa situación, averiguar qué autores han trabajado ese tema, ir concretando ese tema, irlo convirtiendo en problema, mirar de qué forma se manifiesta ese problema, buscar el título de su investigación, porque aquí el título ya está dado también. Creo que ustedes ya tienen dado el problema, el tema, objetivos. Lo único que deben buscar es la empresa y el contexto, ¿no? Es el único que eligen. Y a partir de ahí, pues, hacen, lo que aplican son las matrices de observación que tiene SENA para mirar en diversos, de acuerdo a diversas variables, ¿no? Si la empresa cumple o no cumple con ciertos criterios de sostenibilidad ambiental, que creo que lo que ustedes hacen, pues, en términos de SENA. El último, bueno, mientras voy abriendo aquí la guía rápidamente, el último trabajo que se dispuso, que era hacer el video, pues tenía ese objetivo, y es que sabemos que en algún momento ustedes van a tener que sustentar, y no es una sustentación a la profesora Andrea y a la profesora Ana y a los compañeros, sino que es una sustentación donde hay unos especialistas que son SENA, ¿cierto? Los profesores de SENA, quienes lo van a escuchar. Entonces, habilidades importantes que debemos tener es todo lo de el tema de redacción, que ustedes creo que están en un muy buen nivel, chicos, por lo que he leído de sus trabajos, pero además de eso es el tema de exposición, porque puede ser que yo sea muy bueno escribiendo, pero al momento de expresarme y poder presentar una idea, pues no lo haga de la mejor manera.
Y el tema de la exposición es un tema también que tiene muchos criterios, así como cuando elaboraron ustedes el ensayo, que decía, bueno, el ensayo tiene una introducción, el ensayo tiene unas conclusiones, el ensayo tiene un cuerpo, la exposición también tiene unos componentes. La exposición, si yo hago una presentación en diapositivas, esas diapositivas también deben cumplir unas condiciones. Entonces la idea un poco de hacer la exposición era eso, era como que ustedes se lanzaran al agua como expositores, mostraran todo lo que tiene que ver con expresión corporal y verbal, pues para poder ir ajustando e ir mejorando o ir desarrollando, potenciando esa habilidad, ¿cierto? Para exponer nuestras ideas. Algunos somos más buenos para una cosa que para otra. En mi caso, yo soy más buena para escribir que para hablar. A veces uno es consciente y vuelve a revisar el video y se vuelve repetitivo en algunas ideas, se vuelve repetitivo en algunos conceptos, o tiene un dejo, una palabra, por ejemplo, en mi caso digo, pues son cosas que se van solucionando con el tiempo, aunque para mí no es que sea tampoco tan fácil, pero lo primero es que uno sea consciente de esas dificultades para poder empezar a superarlas. Bueno, entonces ya les muestro la guía de Dios, que me estoy demorando aquí en abrirla. Y les explico qué es lo que tienen que hacer. En realidad, como digo, no es una guía compleja, es una guía más bien, pues a mí me parece que es más sencilla que la anterior. La anterior, digamos, tenía un texto más extenso, estas son varios textos, no es un texto completo, son varios textos de diversos tesis. Listo, entonces ya lo voy a mostrar y me dicen si lo ven. Me dicen si lo están viendo allí, Catalina. ¿Sí? ¿Se ve ya en la pantalla? Bueno, entonces en la primera parte de la guía van a encontrar, esto lo vamos a seguir colocando en la guía, y es como una instrucción de cuántas clases vamos a tener, de qué se trata la guía, de unas recomendaciones, ¿cierto?, de trabajo. Acá, por ejemplo, dice, puedes trabajar 20 minutos cada día, aunque yo creo que menos, no necesitan 20 minutos cada día. Bueno, eso depende también de los ritmos de cada uno, todos somos diferentes, algunos tienen una capacidad de lectura rápida, otros somos más lentos para leer. Bueno, listo. Acá lo que se establece son las sesiones de clase, está el viernes, que es la que estamos adelantando el día de hoy. Se supone que hoy pues la idea era trabajar con los chicos que no están en cena, que son los que aparecen aquí, pero bueno, más adelante lo haremos. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es mirar el planteamiento del problema. Recordemos que el planteamiento es la descripción de ese problema que nosotros hemos elegido. Entonces hay una primera tesis que es de Perú, de unas estudiantes de Perú, y aquí van a escribir el problema. Se van a dar cuenta que en la descripción pues hay unos componentes particulares. Luego hay unas matrices, entonces ustedes van a poner el nombre de esa tesis. Tesis número 1, ¿cómo se llama la tesis número 1? Entonces vamos arriba, miramos. Se llama Nivel de conocimiento sobre la contaminación ambiental en los niños y niñas de 5 años de la institución educativa. Poner ese mismo título acá. ¿Listo? ¿Quiénes la escribieron? El nombre de las estudiantes. ¿En qué área? Hay de licenciatura o bueno, ingeniería, no sé. Definición, entonces acá tienen, de acuerdo a lo que lean de esa descripción, tienen que decir antecedentes. Ahí nombran algún referente teórico que ellos hayan o lo citan. Si no lo citan, no hay problema, no lo colocan. Límites temporales, nombran en qué momento, en qué época, en qué año se está dando la investigación. Límites espaciales, nombran en qué población o en qué institución están desarrollando o van a desarrollar la investigación. Descripción, características, nombra qué características tiene esa problemática que van a trabajar, cómo se manifiesta, cuáles son las causas de esa problemática, las consecuencias.
No van a encontrar todo, tranquilos, pero de lo que encuentren, pues lo van relacionando aquí dentro de la matriz. Objetivo. Si no hay un objetivo, o sea, puede ser que diga, el objetivo de esta investigación es, puede ser que no lo diga, pero que ustedes lo puedan deducir. ¿Listo? No tiene que aparecer explícito, ustedes lo pueden inferir. Justificación, se dice por qué y para qué de esa investigación, o se deduce el por qué y el para qué. Se dice qué se espera de esa investigación. Vuelvo a decir, lo que encuentren y lo que logren inferir de lo que dice esa tesis, ese planteamiento del problema de esa tesis. Y la pregunta problema, hay una pregunta problema al final, en la mayoría, creo que en todas, no en la mayoría, en todas está la pregunta problema. Por ejemplo, aquí está, en esta primera tesis. Acá está la pregunta problema, fíjense que aparece al final, siempre van a encontrar al final. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre la contaminación ambiental en los niños y niñas de 5 años? Es escribirla tal cual, copiarla y pegarla. Esa es la pregunta problema. Listo, entonces aparece esta primera tesis que es de unos estudiantes de Perú, aparece una segunda tesis que es de sus compañeros de grado 11 del año pasado. Esta fue la descripción que hicieron del problema. Aparece una tesis número 3 de sus compañeros de grado 11 del año pasado. Aquí está la descripción de su problema de investigación. Diligencian cada matriz de acuerdo a cada una de esas tesis. Y por último, hacemos esta actividad que no es obligatoria, pero ojalá la tengan en cuenta, o sea, les sirve ahora, les sirve después, para otras materias. Entonces es ingresar al repositorio de la Universidad Javeriana, aquí se les va dando cada uno de los pasos. El paso 1 se les da el enlace, el paso 2 a dónde deben ingresar, a trabajos de grado, especializaciones o a tesis de doctorados y maestrías. Ya cuando ingresen ahí ponen un tema que les interese. Aquí yo puse contaminación ambiental, pero puede ser educación sexual, puede ser paz, puede ser violencia, puede ser pobreza, puede ser tribus urbanas, puede ser COVID, no sé, el tema que a ustedes les interese. ¿Listo? Y van a averiguar una tesis, la que quieran. Y dentro de esa tesis van a ir al capítulo que se llame descripción del problema y van a diligenciar igualmente la matriz. Entonces, ¿cuál es en términos generales, qué deben hacer? Diligenciar las cuatro matrices a partir de leer la primera investigación que hicieron las estudiantes de Perú, la segunda y tercera investigación que hicieron los estudiantes del Colegio Marco Antonio Carreño Silva, grado 11 2020, y la investigación que ustedes quieran del tema que les guste, que encuentren en el repositorio de la Universidad Javeriana, para que ustedes se den cuenta que cuando uno describe el problema, esto aparece tal cual así en el proyecto, así se llama, descripción del problema, y aparece pues esta narración. Entonces, cuando yo hablo, voy a describir mi problema, ¿qué es lo que aparece allí? ¿Listo? No sé si con Sena de pronto esto también ya lo tengan, o a ustedes les toque construirlo. Ahí sí, no sé. O en Sena ustedes ya tienen unos objetivos trazados, ¿no? O todavía no se los han dado. Así que le tocó hacer un desayuno para las mamás. Catalina y Nencer. En Sena ya tienen un título, ya hay planteados unos objetivos, una descripción del problema, o tienen que construirlo a partir de la empresa, o cómo lo vienen manejando, o todavía no van ahí. Pues según yo no, yo también no me llega su parte, pero no estoy segura como para firmarte algo. Bueno, entonces pues la idea es decir, o sea, el trabajo es diferente con ustedes que con los otros chicos, porque como digo, hay cosas que ustedes ya tienen, los demás parten de cero, pero pues la idea es que ustedes se vayan familiarizando con esto en términos de entender un poco más lo que hacen con Sena y el sentido de lo que hacen allí, y también pues más adelante que ustedes recuerden estos conceptos para que los puedan aplicar a un proyecto de investigación cuando ya estén en educación superior, que ya no sea tan ajeno. Bueno, cuando me hablan de tema, que era lo que decía la profesora, cuando me hablan de escribir el problema, qué es lo que tengo que decir, bueno, que tengo que mencionar en dónde se hace la investigación, que tengo que mencionar con qué poblaciones que se va a trabajar, que tengo que mencionar cuáles son las causas que originan el problema que voy a trabajar, qué implicaciones puede tener ese problema. Es la descripción de por qué eso es problemático.
porque es importante entrar a abordar ese problema, porque es como convencer al lector también un poco de eso. Aunque hay otra parte que se llama justificación, y esa digamos que es más completa en términos de decir, bueno, este proyecto es importante porque, o sea, esto no es cualquier cosa, esto no es un esfuerzo en vano, esto va a permitir lo siguiente, pero eso es otro apartado del trabajo que se llama justificación. Cuando ingresen a la tesis de la Universidad Javeriana, se van a dar cuenta de todo, o sea, del cuerpo completo de la tesis. ¿Sí? Se van a dar cuenta de la organización a nivel de normas APA, que tienen portadas, que tiene agradecimientos, que luego, bueno, va al título, las características que tiene ese título. Se van a dar cuenta entonces en qué parte del trabajo está la descripción del problema, se van a dar cuenta que siempre es al comienzo, o sea, la primera parte, que es lo que estamos haciendo del trabajo, es la descripción del problema. Pero se van a dar cuenta que es un trabajo de 300 páginas o 100 páginas y que pues es lo primero que aparece en el trabajo, pero de ahí para adelante pues faltan muchísimas cosas más, objetivos, justificación, pero eso lo vamos a ver después. Y todo lo que tiene que ver con el diseño metodológico, todo lo que tiene que ver con el marco teórico, porque uno tiene que exponer qué conceptos son los que está trabajando, cómo los entiende, todo lo que tiene que ver con el marco legal, hay unas leyes asociadas al problema que yo estoy trabajando. Por ejemplo, en el caso de las estudiantes que averiguaron sobre o que trabajaron en el tema o en el problema, porque ya es más particular, ¿no? Que trabajaron en el problema de la diversidad sexual o de las concepciones de estudiantes y padres sobre la comunidad LGTB. Pues ellas tuvieron que mirar el manual de convivencia, o sea, ¿qué dice si estoy hablando del colegio? Pero vuelvo y digo, eso va en una parte, es como para familiarizarlos un poco con lo que se van a encontrar en esos trabajos, en esos proyectos de la Universidad Javeriana que van a revisar. Entonces bueno, ¿qué dice el colegio? ¿Qué dicen las normas del colegio respecto a las concepciones o a la diversidad sexual? ¿Qué reglas hay? ¿Qué normas? ¿Qué obligaciones? Bueno, se dice algo, puede ser que en el manual no apareciera nada respecto a diversidad sexual, o puede ser que aparezca pero que no se cumpla, o puede ser que lo que aparece sea mínimo, que le falte contenido. Entonces, también hay que mirar todos esos marcos de referencia. Yo sé que no es un trabajo fácil lo que ustedes hacen, a mí me parece muy valorable. Menos mal ustedes tienen todas las capacidades para hacer un trabajo de este tipo. No es igual hacer un trabajo a nivel de la universidad porque es que uno ya eligió un rumbo, ya eligió qué le gusta, ¿cierto? Si yo estudio ingeniería, eso es lo que me gusta, si estudio enfermería, me gusta, si estudio historias, porque eso me gusta, y los temas pues yo los voy a enfocar a esos campos del conocimiento. Ustedes pues hasta ahora lo que tienen son conocimientos básicos y un conocimiento de todo, o sea, uno diría un conocimiento de todo y quizás de nada, pero por eso es un esfuerzo importante. Los beneficios de SENA es que a ustedes les dan como esa orientación y esa profundización, y lo que yo pude ver el año pasado es que en términos de conocimientos ambientales es mucho lo que ganan, o sea, muchísimo lo que ganan. O sea, la fundamentación teórica de conceptos en cuanto a lo ambiental es importante. Yo me pude dar cuenta con los chicos el año pasado que a diferencia de los que no están con SENA, digamos, no sé, va a hablar de orientación sexual. En un primer momento no saben, o sea, les gusta el tema pero no saben nada, pero luego van y averiguan y se documentan y listo. Pero en términos de SENA, cuando hacen su trabajo, pues ya saben, o sea, cuando les dicen plan de monitoreo, saben, y, o sea, pueden explicarlo de forma muy eficiente, pues, un plan de monitoreo es esto. Pero es que si yo estoy hablando de, no sé, contaminación hídrica, estoy hablando de esto. Pero es que si yo estoy hablando, y lo saben y lo manejan muy bien. Entonces, digamos que ese es uno de los aspectos positivos que yo veo de trabajo con SENA. Bueno, por ahora vamos aquí. Como les digo, cuando se miren la tesis, ojalá miren todos los componentes de la tesis, se van a dar cuenta que es un proceso extenso, pero la idea es que solamente ustedes se paren en la partecita que dice descripción o planteamiento del problema. Puede aparecer como de las dos maneras. ¿Listo? Y a partir de eso, diligencia en la matriz. Como les digo, pues Ana y yo estaremos
disponibles cuando ustedes lo requieran para explicar algún tema que pues sea de dificultad o represente dificultad para ustedes. Listo, Catalina y Nenser, gracias por escucharme, gracias por estar aquí. Finalmente esto es teórico, o sea, lo que estoy diciendo se queda en la teoría. Una cosa es eso y otra cosa es ya en la práctica a nivel del proyecto que uno elige, irlo haciendo, ¿cierto? Ya tiene otro sentido, porque ya lo estoy vivenciando. Una cosa son los conceptos y otra cosa ya el hacer, ¿no? El hacer. El trabajar ya, relacionarse con una empresa, relacionarse con la comunidad, relacionarse con las prácticas, hacer el papel de observador, emplear unos instrumentos para medir, que es lo que hacen con SENA también. Bueno, eso ya es otra cosa. Pero por ahora, digamos que es toda esta parte teórica, que adquiere sentido en la práctica. ¿Listo? Entonces, pues gracias por estar aquí. Y pues yo diría que si no hay mayor, esperemos, no sé cómo siga desenvolviéndose el tema y la situación a nivel nacional. Si logra generarse algún cambio, algún acuerdo, pues la otra semana estaremos todos aquí. Si no, pues seguiremos, digo yo, hablo por Ana también, en la misma posición de que quien considere, pues ingrese, igual la clase va a quedar grabada y quien no, pues no es una obligación, ¿listo? Entonces, un saludo y un abrazo para los dos. Nos vemos entonces dentro de 8 días. ¿Listo? Nenser y Catalina. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao, chao.